Hoy veremos el método Fanger. El método Fanger fue diseñado para su aplicación en ambientes con riesgo de confort térmico. Fue introducido en el año 1973 por P. Fanger y es hoy uno de los más utilizados para este tipo de ambientes. La ecuación del confort, obtenida por Fanger, establece las condiciones que deben cumplirse entre tres tipos de variables en situación de confort. La característica de la ropa, que incluye el aislamiento y la superficie de la misma, las características del tipo de trabajo, que involucran el nivel de actividad y la carga térmica metabólica, y las características del ambiente, que incluyen la temperatura seca, la temperatura radiante media, la humedad relativa y la velocidad del aire. Cuando un conjunto de personas está expuesto a una determinada situación ambiental, llamaremos voto estimado medio, o PMB, al promedio de las calificaciones atribuidas a dicha situación. Esa evaluación puede realizarse utilizando la tabla que se ve en la figura. Es importante tener en cuenta que la aplicación de este método es válida dentro de los límites que se dan a continuación. El nivel de actividad de 46 watts por metro cuadrado a 232 watts por metro cuadrado. El aislamiento de la ropa debe ser de 0 clo a 2 clo. La temperatura del aire comprendida entre 10 grados centígrados y 30 grados centígrados. La temperatura radiante comprendida entre los 10 grados centígrados y los 40 grados centígrados. La velocidad del aire de 0 metro por segundo a 1 metro por segundo. Y la humedad relativa entre el 30 y el 70%. ¿Cómo se calcula? El cálculo se realiza mediante la fórmula que se ve en la figura. En esa fórmula, HR es la humedad relativa, FH es el factor de humedad que puede extraerse de tablas de la norma ISO 7730, TMR es la temperatura radiante media, TA es la temperatura ambiente y FR el factor de corrección por temperatura, que también se obtiene de tablas que se encuentran en la ISO 7730. Para poder calcular el PMB necesitamos conocer el desgaste que hace el trabajador, o sea, la tasa metabólica que el trabajo exige. Ese valor se puede extraer de las propias tablas brindadas en la ISO 7730 que se observan en la figura. De igual forma, obtenemos el valor de aislación de la ropa. Veremos ahora cómo obtener el factor de corrección de humedad que debemos utilizar en la ecuación de Fanger. Supongamos que las condiciones de exposición del trabajador en cuyo puesto de trabajo estamos evaluando sean las que se ven en la figura. La humedad relativa es del 60%. La actividad es moderada. La aislación de la ropa es 0,5 clo y la velocidad del aire 0,5 metros por segundo. Seleccionamos entonces de las tablas que están disponibles en la ISO 7730 la correspondiente a la actividad que estamos evaluando. Ingresando en la tabla con el valor del clo de 0,5 hasta la curva correspondiente a la velocidad relativa del aire, 0,5 metros por segundo, y trazando una recta hasta el eje vertical, leemos en él el valor de 0.0042, que es el valor que corresponde al FH o factor de corrección por humedad. Para evaluar el factor de corrección de temperatura, debemos contar con las condiciones ambientales reinantes, de forma de poder calcular el valor de temperatura radiante media. Supondremos que la temperatura del globo medida es de 25 grados centígrados. La temperatura del aire o temperatura seca es de 23 grados centígrados.
y la velocidad del aire de 0,5 metros por segundo. La temperatura radiante media se calcula usando la fórmula que puede verse en la diapositiva. Reemplazando los valores de acuerdo a los datos provistos, obtenemos que la temperatura radiante media es 27,68 grados centígrados. Para calcular el factor de corrección de temperatura, conociendo ya el valor de TRM, deberemos evaluar la actividad, que en este caso será evaluada como media, y la aislación de la ropa, que diremos que corresponde a 0,5 clo. Con el valor de la actividad media elegimos la tabla gráfica que habremos de utilizar. Ingresando con el valor de la aislación de la ropa, hasta llegar a la curva correspondiente a 0,5 de velocidad relativa del aire, y trazando una recta hasta el eje vertical, podemos encontrar que el valor de FR o factor de corrección de temperatura es de 0,07. Usando ahora las tablas que se proveen en la herramienta de cálculo, seleccionamos la correspondiente a las condiciones observadas del puesto de trabajo para poder obtener el dato faltante, que es el PMB de tabla. En nuestro caso, la tabla a utilizar es la que corresponde a 180 kilocalorías por hora, y los parámetros con los que debemos ingresar a ella son clo 0,5 y la temperatura seca 23 grados. Obtenemos entonces de esa tabla que el PMB es de menos 0,03. Haciendo los cálculos, encontramos que el voto estimado medio es 0,34. Con ese valor podremos saber cuántas personas habrá insatisfechas con las condiciones ambientales reinantes. Ingresando con el valor de PMB hasta la curva y trazando una horizontal hasta el eje vertical, podremos leer el índice de personas que estarán insatisfechas. Es recomendable que ese índice no supere el 10%. Si es requerido modificar cuestiones del ambiente, pueden ajustarse variables térmicas de forma que el resultado se adecue a los valores sugeridos.